Un nuevo encuentro se realizó durante esta jornada entre los tres candidatos a la presidencia que van liderando las encuestas y bueno, ahí cada uno dio un discurso y en estas palabras José Antonio Kast dijo, comillas, que el Congreso no era tan relevante. Bueno, ¿qué quiso decir exactamente el candidato presidencial de Republicanos? Lo vamos a revisar junto a Colomba Eichholz porque generó bastante polémica y vamos a ser bien precisos con lo que ocurrió durante la jornada esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Mati. Hay que ser bien precisos en estas declaraciones porque han generado obviamente reacciones, son declaraciones que si uno las lee, ¿no es cierto?, en estas comillas, el Congreso es importante, pero no es tan relevante, decía José Antonio Kast, que obviamente generaron molestia en el Poder Legislativo, desde donde ya hay varias reacciones, tanto de senadores como de diputados. Todo esto, declaraciones en el marco entonces de un encuentro que fue convocado por Moneda Patria Investment, un encuentro donde se invitó al candidato presidencial José Antonio Kast, a Janet Jara, a Evelyn Matei, a cada uno de hecho se le entregaron varios minutos para que hicieran una exposición, en particular la de José Antonio Kast se enfocó bastante en materia de seguridad, en materia de empleo, de inversión, al igual que también la exposición de Evelyn Matei. En esas declaraciones entonces, y como lo vemos en pantalla, estaba justamente en este foro, porque los candidatos tenían ciertos minutos para entregar las propuestas, esta presentación frente a 700 personas, Mati, aproximadamente, todos ellos empresarios, inversionistas, parte también de Moneda Patria Investment, y en ese momento, cuando ya se sienta, ¿no es cierto?, con los moderadores de este foro, porque no era un debate, era un foro, se le consultó a José Antonio Kast como primera pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? Y es un cuestionamiento que se le ha hecho al Partido Republicano con la gobernabilidad si se convierte José Antonio Kast en presidente de la República, también considerando que van a haber por lo menos 2 listas parlamentarias en la oposición luego de la inscripción del Partido Nacional Libertario, Republicano y Social Cristiano la semana pasada. Cuando se le consulta entonces sobre la gobernabilidad que le puede dar al país el candidato presidencial José Antonio Kast, si es que sale electo y también obviamente si es que no tiene mayoría en el Congreso, que es una duda que también se ha planteado durante las últimas semanas, el candidato presidencial comenzó a hablar de la eficiencia de los poderes del Estado, por ejemplo, de la eficiencia o por lo menos el rol que tienen los jueces, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, y justamente en este último, en el Poder Legislativo, José Antonio Kast dice que el Congreso es bastante importante, pero no es tan relevante como las personas que estaban justamente ahí, los asistentes, creen. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast decía que el presidente tiene atribuciones también en materia más allá de legislativa reglamentaria, en materia, ¿no es cierto?, que también se puede convalidar muy bien con lo que legisla el Congreso, y que justamente el Congreso, decía José Antonio Kast, muchas veces legisla sobre materias que ya son ley. Por ejemplo, así decía el candidato presidencial, hay una ley que no se está cumpliendo y luego hay otra ley que se formula para darle cumplimiento a esta primera ley, o sea, un plan B para el plan A, y que finalmente eso termina siendo burocrático, incluso también populista, decía el candidato presidencial, porque muchas veces, según él, los congresistas se presentan proyectos de ley que son populistas, algo que decía, de hecho, nace mayoritariamente desde el denominado estallido social, y que eso finalmente, las leyes populistas muchas veces se van repitiendo también en el Congreso. Mati, lo hemos visto, 5 proyectos de ley que son bastante similares entre ellos, y que eso finalmente, decía José Antonio Kast, puede ser zanjado o tramitado o incluso propuesto por el propio presidente de la República, también haciendo alusión a que muchas veces los diputados con estos proyectos de ley se saltan la Constitución, y en el marco entonces, hablando justamente de que cada poder, de que cada institución de nuestro país tiene que cumplir el rol que le es establecido, José Antonio Kast dijo que muchas veces el Congreso pasa a llevar eso y que podría incluso legislar, ¿no es cierto?, en materia inconstitucional. Y es por eso que la declaración generó bastante ruido, obviamente por ser si uno la lee por separado como un titular, ¿no es cierto?, es bastante llamativa la declaración, y justamente no tardó en generar reacciones en el Congreso que obviamente vamos a pasar a revisar, pero primero hay que pasar a revisar la declaración completa en esta presentación del candidato José Antonio Kast. Así que revisemos. El Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas
que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios. El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes, que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. La ley es la ley. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo. Claro, José Antonio Kast hablaba de potestad reglamentaria, que eso es lo que el Partido Republicano está buscando, además de que se cumpla la ley, porque también hace bien claro, que el se cumpla punto, la ¿no es ley, cierto? claro, tal vez lo más difícil de sus palabras es que con republicanos se están buscando todos los espacios de potestad que tiene el presidente de la República. Claro, efectivamente, pero también decía José Antonio Kast para hacer al Estado más eficiente, efectivamente, porque por ejemplo también hacía alusión a diferentes reglamentos o normas que no son ley, pero se intentan aplicar como ley, y eso, según José Antonio Kast, es inconstitucional, sale de las atribuciones que tienen los parlamentarios, así que hace el punto y es enfático después en su aclaración, porque obviamente esto generó reacción en el Congreso, incluso de senadores que ya automáticamente tildaron al candidato de ser un tanto autoritario o querer copiar regímenes autoritarios que hay hoy actualmente, ¿no es cierto?, en el mundo, que gobiernan por decreto. Claro, y como tú decías, es justo esta declaración se da en la semana en que se están cerrando los acuerdos para presentar los candidatos de cada una de las listas. Claro, entonces causó bastante enojo, porque también recordemos, el Partido Republicano, el Social Cristiano y el Nacional Libertario son el único pacto parlamentario que está inscrito, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, bueno, ellos inscriben su pacto parlamentario, ya tienen, ¿no es cierto?, más claridad para el Congreso, pero causa molestia porque todavía se mantienen negociaciones, porque también es una semana muy importante en donde la próxima semana ya vamos a conocer todos los nombres de los competidores para el Congreso, que obviamente también es muy importante porque le podría dar gobernabilidad al próximo gobierno. Entonces, de todas maneras, Mati, es una declaración que cae mal en una semana en donde justamente el Congreso es el protagonista de la negociación y va a serlo también la próxima semana junto a las candidaturas presidenciales, obviamente. Hubo, como decía, reacciones desde el Congreso, ya lo tildaban entonces de una persona, un liderazgo más autoritario que quiere de alguna manera también copiar otros regímenes que conocemos en el mundo, y también esta idea de poder gobernar por decreto. Esas son declaraciones que hubo desde el Congreso. Vamos a pasar a revisar las del senador Juan Luis Castro del Partido Socialista y también de Francisco Huenchumilla, también ahí presidente interino de la Democracia Cristiana, así que revisemos. Pienso que está totalmente equivocado, porque en Chile tenemos una institucionalidad que funciona, una Contraloría General de la República que vela por los actos de la legalidad del Estado, y eso está funcionando. No tenemos la experiencia que hay en otros países. Felizmente aquí tenemos partidos políticos formales, tenemos separación de poderes, funciona el Parlamento, la Contraloría, funcionan los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, y en consecuencia que alguien quiera venir a copiar cosas que no corresponden, está profundamente equivocado. Deja abierta la puerta a igualmente gobernar por decreto, aunque eso tenga una relevancia relativa para él. Y a mí me parece que cualquier insinuación de hacer un gobierno sobre la base de grados de autoritarismo que pueden ir más allá de lo constitucional son peligrosos. Está en el borde de un autoritarismo que efectivamente puede convertir un gobierno de esa estatura en un gobierno que sea un retroceso de 35 años para Chile. Recordemos, Mati, también José Antonio Kast, y esto lo reiteraba también en sus declaraciones posteriores a esta presentación que hizo en este seminario, en este encuentro, que ya él mencionaba, se acerca el inicio de la campaña presidencial, se acerca obviamente la inscripción de las candidaturas y con ello también los ataques de otros candidatos presidenciales y otros sectores hacia su candidatura. Es algo que decía José Antonio Kast, que se podría dar también justificando o explicando lo que pudieron ser estas reacciones que sus dichos generaron en el Congreso.
Congreso. Eran declaraciones entonces que conocimos, por ejemplo, el fin de semana a través de redes sociales del candidato presidencial José Antonio Kast. Estaba también en este encuentro la candidata del oficialismo del Pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Janet Jara, quien también entregó noticias sobre su candidatura. Decía que ella se va a desplegar en regiones, que ella se había reunido con suficientes gremios por ahora, con, recordemos, el gremio de los salmones, el de los camioneros, hoy también con inversionistas, con empresarios, entonces que ya iba a salir a terreno a reunirse con los chilenos. Es una de las novedades que entregó ahí la candidata Janet Jara, quien también, tras encabezar entonces este encuentro, entregar sus propuestas frente a los asistentes, fue consultada por los dichos de José Antonio Kast, y hay que ser justos también, la candidata Janet Jara decía ella no los escuchó, no había sido testigo de las declaraciones, pero según lo que también le relatamos los periodistas, ella de alguna manera también dijo que hay que cuidar siempre la democracia, que es lo más importante para ella, y consultada también sobre esta idea que se esbozó desde el Congreso sobre el gobernar a través de decretos. La candidata presidencial dijo que rechaza completamente un gobierno, una gestión vía decreto, que el Congreso funciona perfectamente, y es algo que también escuchábamos en las declaraciones del senador Buenchumilla. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones de la candidata Janet Jara. Para mí la democracia es muy valiosa y que efectivamente las leyes se discutan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país suele enriquecerlas. Lo que sí que es verdad que hay que apurarse más en poder sacarlas y que las leyes apunten a solucionar los problemas de las personas en su casa. Pero pensar que aquí se puede gobernar por decreto de forma autoritaria me parece que es un error. Por algo hay democracia y eso involucra que hay que tratar de conversar con todo y no cerrar los puentes, sino que abrir las posibilidades de diálogo. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones de Janet Jara, que vale también recordar, ella lo decía a un inicio, no fue testigo de las declaraciones, ella llegó de hecho posterior a la exposición de José Antonio Kast porque habían horarios definidos para cada candidato presidencial, pero justamente también reiteraba la importancia de la democracia, que ella no está de acuerdo con los gobiernos, ¿no es cierto?, que, valga la redundancia, gobiernan vía decreto. Y es una declaración obviamente desafortunada para el candidato José Antonio Kast, es una declaración también cuando uno la lee, como ya lo decíamos, que llama la atención. Y es por eso que el candidato presidencial, de hecho, José Antonio Kast, fue el único que se quedó hasta el final del foro, en donde, bueno, también hubo más exposiciones hablando de economía, de nuestro país. Y en ese momento, entonces, cuando el candidato presidencial se retira, se le consulta que pueda explicar a qué se refería con esas declaraciones. Y vamos a pasar justamente a revisar cuáles fueron las explicaciones que entregó sobre las declaraciones que había dicho en este foro, en su presentación. Yo lo que señalé que para volver a crecer, para tener estabilidad y para poder destrabar todos los proyectos que están hoy día complicados, cada uno tiene que hacer su trabajo. El Congreso tiene su rol, pero no puede salirse de ese rol, por lo que yo lo llamaría a no presentar proyectos de ley que están fuera de sus atribuciones, si por eso está la Constitución. Y eso es lo que mantenemos. Yo lo que he señalado es que se puede avanzar con las leyes actuales. Claro, con las leyes actuales entonces, y no seguir tramitando leyes que de alguna manera pueden ser, ¿no es cierto?, más tramitadas, o generar leyes para leyes que ya están vigentes, entre otras cosas que decía entonces el candidato presidencial, en una, podríamos decir, declaración que generó reacciones y, por cierto, también podría eventualmente seguir marcando la semana para el candidato presidencial. Seguramente. Bueno, un encuentro donde además la candidata oficialista dijo que ella este era el último de este tipo de encuentros a los que asistía porque prefería el contacto con las personas que no tenían acceso a este tipo de foros, así que iba a recorrer el país y que lo hacía antes de iniciar para que no se interpretara como que estaba huyendo de este tipo de debates que ya han realizado bastante. Sí, han realizado bastante, por lo menos 2 o 3 por semana, Mati, hemos tenido con todos los gremios, así que ahí Janet Jara también decía, para hacerlo público, para que no haya especulaciones de nada, voy a estar abocada a las regiones ya los ciudadanos del país. Bien, Colomba.